Son las 7 de la mañana con 21 minutos, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con el doctor Yacu Pérez Huartambel, ex candidato a la presidencia de la República. Doctor, buenos días, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Queríamos conocer inicialmente pues una opinión general con respecto a la consulta popular que ha convocado el presidente de la República. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días a usted y a la audiencia que nos escucha. Primero quiero expresar mi mayor solidaridad con María Belén Bernal y sus familiares que este momento están viviendo un vía crucis, una odisea, y ojalá haya ya formulación de cargos porque no puede quedar esta situación en la impunidad. Creo que lo peor que nos puede pasar es que la misma policía que es la encargada de la custodia este rato esté la principal sospechosa de la desaparición de María Belén. Eso es terrible. Con respecto a la consulta popular, quiero manifestarles que es una oportunidad enorme, pero que el gobierno nacional lo va a desperdiciar. Primero porque es el peor momento que escoge para una consulta popular. No está viendo el espejo que pasó al presidente Boric en Chile, en donde el pueblo chileno lo castigó en las urnas, pese a que la Constitución tiene temas muy importantes que podrían tener algunas exageraciones, sí, pero fue un desperdicio. Y en esta ocasión, la consulta popular, podríamos decir que era tanto cacareo, pero que nunca se llegó a algo concreto. No va a resolver los problemas profundos del Ecuador, va a ser una pérdida de tiempo. Es una tomadura de pelo incluso a los ecuatorianos cuando muchos de los temas que nos consulta no va a pasar en la Corte Constitucional. Si miramos la primera pregunta de pedir la colaboración de las Fuerzas Armadas a través de leyes de excepción, ya lo ha venido haciendo el Ejecutivo, y recordemos que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya sancionó en alguna ocasión que no es factible aquello, y eso lo va a ratificar la Corte Constitucional. Igualmente en los otros temas, como por ejemplo de la extradición. La extradición, la mayor parte de los países de América Latina, como el Canadá, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y otros, no tienen ningún tratado de extradición suscrito con Norteamérica. Veamos el ejemplo cercano de la hermana República de Colombia, en donde en 1938 ya se tipificó el tema de la extradición en su Código de Procedimiento Penal, y recién en 1979 se hizo un convenio, un tratado se suscribió con Estados Unidos, y claro, a través de la extradición hizo que Pablo Escobar, Gaviria y otros puedan ir a Estados Unidos, pero el problema no se ha resuelto. El desangre en la hermana República de Colombia, fruto de esa guerra civil, del narcotráfico, del crimen organizado, no ha resuelto. No se resuelve esto solamente con un tema de la extradición. Aquí el tema crucial, y esto quisiera que los ecuatorianos lo tengan muy presente y decirle al gobierno nacional, es que todo el problema de la delincuencia, de la inseguridad, se debe fundamentalmente a la pobreza, al hambre, a la miseria. Y esto tiene una causa. Una de las causas es la corrupción, que en este año, el índice de percepción de la corrupción, el Ecuador cayó en 13 puntos, es decir, estamos sobre 100 con 36 puntos, uno de los países más corruptos del mundo. Se nos va a 7.600 millones de dólares anualmente en corrupción, y eso se debe controlar. Y en la consulta popular no hay una pregunta sobre el tema de corrupción. Doctor, usted ha sido un defensor del agua durante toda su vida. Hay dos preguntas. La número 7, me gustaría compartir con usted lo que propone el presidente de la República. ¿Está usted de acuerdo, dice la pregunta, con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo número 7? ¿Esto solucionaría qué o no solucionaría nada, doctor? No soluciona en lo absoluto. La Constitución de la República del 2008 dispuso que la Asamblea Nacional debe aprobar la Ley de Recursos Hídricos. Se aprobó el 4 de agosto del año 2014 la Ley de Recursos Hídricos, y dijo que en el plazo de 2 años, en la disposición 9ª de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, tiene que el Estado, a través de la Secretaría Nacional de
del Agua conjuntamente con el Ministerio del Ambiente, ahora fusionados los dos, en el plazo de 2 años, es decir, desde agosto del 2014 al agosto del 2016, debía y haber delimitado todas las áreas de protección hídrica. No hizo nada, no solamente el gobierno de Lasso, sino el gobierno de Moreno y el gobierno de Correa, porque no les interesa. Ellos están embriagados en sacar el oro, la plata, el molibdeno, el cobre, la minería, el extractivismo. El agua para ellos es absolutamente secundario. Con esto no se consigue. Además, las facultades para la delimitación quedaría en manos del propio Ejecutivo. Y el Ejecutivo está entregado en cuerpo y alma a las multinacionales. La número 8, señor doctor. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiadas con compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales enmendando la Constitución de acuerdo al anexo número 8? Es decir, cancelarles recursos económicos o algún tipo de ayuda desde el Estado. ¿Qué pasará con eso? Eso es lo que pregona el capitalismo verde. Las grandes multinacionales, para limpiarse la cara de seguir haciendo extractivismo en zonas de ecosistemas frágiles, en fuentes de agua, haciendo extracción petrolera, forestal, minera, agronegocios, y luego dan unas migajas para, como por ejemplo, el ejemplo más patético, que en el Ecuador ya existe, no es novedad. Aquí tenemos el sociobosque, el sociopáramo, el sociomanglares, que esos proyectos Red Plus, en la que a las comunidades, a los campesinos, al agricultor se le dice, usted a cambio del cuidado de su terreno va a tener una recompensa anual, pero usted no puede tomar la hierba, no puede coger la leña, no puede tocar siquiera absolutamente nada. Esto es mercantilizar la naturaleza. Los mercados de carbón que están al orden del día de las grandes multinacionales, la Chevron, Texaco, la Repsol, las multinacionales mineras, ellos siempre se lavan la cara destinando migajas, cantidades, una miseria que es para las comunidades, pero a cambio de eso sacan grandes cantidades de recursos naturales, y esto en realidad no es la solución. El Acuerdo de París se ha manifestado con absoluta claridad meridiana. Esto no es la solución. A este ritmo lo que vamos a llegar es a rebasar los 2.5 grados de temperatura y nos vamos a llegar a un infierno. Esto es una solución absolutamente parche que no llene el estómago de los ecuatorianos. Doctor, según las 8 preguntas, porque el gobierno anuncia 2 más que todavía al menos no lo conocemos, pero ¿se solucionará el tema de la seguridad, democracia y el medio ambiente, lo que busca el gobierno con esta consulta? En lo absoluto, no se va a solucionar eso. Quiero ratificar que esto es una suprema tomadura del pelo. Cree que los ecuatorianos nos vamos a comer este molino de viento. Es increíble que el gobierno no se sintonice con la realidad de los ecuatorianos. Debería preguntar, en las 8 preguntas debía haberse incluido el tema de la corrupción, el tema del desempleo, el tema del hambre, el tema de un cambio estructural del Estado. Aquí estamos viendo que el país se cae en pedazos. La desinstitucionalización de las 3 funciones del Estado, las principales que viene pregonándose, las 3 funciones desde Robespierre, desde Montesquieu, Diderot, de D'Alembert y todos los tratadistas hasta ahora. Las 3 funciones del Estado están obsoletas. Si no veamos la percepción de los ecuatorianos, todos con índice de calificación de popularidad, de legitimidad por los suelos. Ni la Asamblea Nacional, ni la justicia, ni el Ejecutivo han dado una buena calificación. Esto es porque si el mismo Ejecutivo, el señor presidente Lasso, está embarrado en los Pandora Papers, él aparece en los principales diarios del mundo, su rostro, que nos avergüenza a los ecuatorianos, y que vemos cómo se hizo sacar la plata a los paraísos fiscales. Imagínense, y el resto de funciones electorales igual. El Consejo Nacional Electoral, los días circula en las redes sociales que en el 2017 no ganó Lenín Moreno, ganó el señor Lasso la presidencia. En el 2021 ganó las elecciones todo el pueblo que apoyó a Yacu Pérez, y eso lo dice el asambleísta Luis Almeida, lo dijo el diario El Universo, lo dijo el New York Times, eso lo dicen las computadoras. Pero claro, en el Ecuador de la impunidad y del fraude, doctor, sigue primando eso, y la consulta no va a ser la solución. Doctor, tengo 20 segundos. ¿Deben cambiarse las preguntas o no hacerse la consulta? ¿Cuál es su opinión? Siempre es importante una consulta popular, pero con preguntas que llenen el estómago, con preguntas profundas
que vayan a cambiar realmente la situación del Ecuador. Y una es la corrupción, para que no siga permitiéndose el lujo, la lujuria de los que tienen más y siga lacerando la pobreza de la inmensa mayoría de los ecuatorianos que se va con el estómago vacío a acostarse, y eso tiene que cambiar. Doctor, quiero agradecerle, muy amable. Un buen viernes, buen fin de semana. Un abrazo, un lindo día. Doctor Yacu Pérez Guartambel.